lacanciondelpaís.com.ar. La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Si el futuro llegó hace rato, ¿cómo escribir sobre el presente? Para decirlo con las palabras del autor que vamos a leer hoy, ¿cómo trascender, cómo politizar o cómo tematizar esa idea de un futuro que ya llegó y es suave y es horrible al mismo tiempo, y es confortable y es deprimente a la vez? Y al mismo tiempo, ¿cómo hablar de todo eso desde Argentina? Hernán Banoli nació en la ciudad de Buenos Aires en 1980, iba a estudiar letras, iba a estudiar ingeniería, iba a estudiar cine, pero terminó por recalar en sociología, que según dice, le pareció un combo bastante amable. Fue a talleres literarios, participó de la conformación del pequeño sello editorial Tamarisco, y después que Tamarisco pasara al cielo de las editoriales, que según la prerrogativa rockera vive rápido, muere joven y deja un cuerpo hermoso, inició junto a Lola Capacabana otro sello, Momofoku, también pequeño, que ya lleva 4 años. Además, Banoli es uno de los editores de la revista de análisis político y cultural Crisis, en donde publica artículos y reseñas de libros y trabaja para una consultora haciendo investigación de mercado. Dentro de ese contexto, él dice, la escritura es lo más parecido a una vocación. Publicó la colección de relatos Varadero y Habana Maravillosa en 2009, la novela Pinamar en 2011, la novela corta Las Mellizas del Bardo en 2012, y en 2015 la novela larga Cataratas. Pero existe otro dato biográfico no menor para acercarse a su última novela. Hernán Banoli cursó el doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, fue becario del CONICET, o en sus palabras, beneficiario de un plan social para la burguesía. Formó parte de ese selecto grupo de científicos profesionales que dan su primer paso como parte de la élite académica nacional, o en sus palabras, ese conjunto social subejecutado que produce conocimiento en condiciones ultra neoliberales. Fui becario durante mucho tiempo, dice, y necesitaba contarlo para poder seguir viviendo. Cataratas, el libro que vamos a leer hoy, es la novela en donde la experiencia y las reflexiones sobre la vida de CONICET de Banoli se hacen ficción, claro, pero también la novela donde la ficción va más allá de esas reflexiones y de esa experiencia concreta. Es la historia de un grupo de becarios y un congreso de sociología, sí, pero en un futuro indeterminado, o mejor, en una temporalidad dislocada, en donde todas las personas tienen incorporada la tecnología de conectividad cyborg de Google Iris en sus ojos y reciben notificaciones en sus uñas, donde una organización armada de nombre Surubí intenta subvertir o no tanto el orden social y experimenta con mutaciones de palomas con alas de mosca y hocico de gato, donde Monsanto detenta el monopolio de la producción de cannabis, etcétera, etcétera. Y todo esto, parece sugerir Banoli, según su propio método de interpretación delirante, es lo más adecuado para pensar el presente social, cultural y político desde Argentina. Hoy, en la canción del país, Hernán Banoli, o ciencia ficción y realidad política. Planteado el autor, planteada la novela, planteada el tema, le doy la bienvenida a los dos hacedores de estos textos y tantas otras ideas muy interesantes que surcan toda la columna Un Largo Etcétera que tenemos todos los martes. Voy a romper el esquema, vos siempre te saludo vos primero. ¿Qué onda? Marcelo Bonini, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Perry, a toda la audiencia. Pasó como las mejores vedettes al cartel arriba. Ahora viene Bernardo Orge. ¿Cómo anda? Hola. ¿Todo bien? Bien, Perry, vos. Bueno, gran texto, ¿eh? Estuvimos charlando con Hernán Banoli, nos whatsappeamos. Hoy las tecnologías, ya que vamos a hablar del futuro que ya llegó, permiten que uno trabaje en esas condiciones. Le mandamos preguntas, muchas, y él respondió muy amablemente, así que vamos a ir compartiendo, amigos oyentes, con ustedes todas esas respuestas. Recuerden que al 153886677, línea caliente para
anotarse con nombre y los 3 últimos del DNI y ganarse los 300 pesos de Mandrake que sorteamos en un rato nada más. Libraco trajeron hoy. Para arrancar, yo lo primero que miro de afuera y digo, ¿cuántas páginas tiene eso? Como 400. Ocupa mucho lugar en la 500, mochila. sí. 500, todo eso leímos, qué raro. Vos llegaste a las 400 marzo y te faltan 100, ¿cómo fue? 450. 450. Novela larga. No sé si se puede decir que existe, viste que existe, a la novela se le dice novela corta. Sí. Podemos inventar el género o subgénero novela larga, Claro, directamente. novela larga, algo así. Hasta las de 100, 150 páginas, como muchas de las que se escriben hoy. Pero no son novelas, son novelas. Son novelitas, novelas cortas. Depende de quién le ponga el género. Ajá. Y que quiera vender también, en general. Yo tenía tipo las de 70, 80 páginas como novel. Pero bueno, nos metemos ahí en una cuestión cuantitativa porque... Pero yo creo que la RAE tiene un número de páginas. En algún ¿sí? algún momento, ahí, digamos, perdiendo tiempo en internet, llegué a alguna página en que decía que, claro, a partir de tal página pasaba a ser novela, antes de eso era novel o novela corta. Pero Bueno. y la tipografía, por ejemplo, no, pero la RAE no, la RAE es un punto de partida nomás. Claro. En todo caso, esta es una novela larga y yo diría que a la vista se diferencia de muchas de sus contemporáneas, digamos, ¿no? De la narrativa argentina actual. De lo que está saliendo hoy al mercado. Que de hecho cuando aparecen este tipo de novelas largas, generan, no sé, no un cimbronazo es mucho decir, pero sí, bueno, escribió su gran novela de largo aliento, digamos. Sí, hay que decir también que hay una tradición contemporánea que es la tradición norteamericana, digamos, de Thomas Pynchon o David Foster Wallace, por ejemplo, es como de novelas largas. Pero actualmente en Argentina, y un poco en la estela de Aida, podemos decir, estamos acostumbrados a ver novelas cortitas. Más cortitas. Hay de todo, ¿no? Tampoco que quede que es lo único que hay. Pero... No, pero es como una línea dominante, es verdad lo que dice Bernardo, ver novelas cortas, narrativa no realista, una escritura más fragmentaria, mucha insistencia en la narrativa del yo, digamos, ¿no? Muy tramado a partir de la autobiografía. Y lo que hace Vanoli es una novela muy extensa, entre comillas muy grande, una novela de ideas, digamos, de problemas políticos y sociales, y una novela de personajes, que para mí es de lo más valioso, digamos, una construcción de varios personajes, no vamos a decir entrañables, pero que funcionan muy bien. Está bueno porque bueno, ya van delimitando algunas de las características de Cataratas, esta novela de Hernán Manoli que estamos citando hoy, novela de personajes con desarrollo y de ideas. Y de ideas. De ideas. De asuntos importantes, de temas de peso, vamos a decirlo así. De ciencia ficción, También. podemos agregar, o en un universo, digamos, de ciencia ficción. No sé si se puede decir que es una novela de género, se lo preguntamos a él, él después dará su opinión. Y también le preguntamos al respecto de la extensión de la novela, esto que hablamos, a ver si se trataba de una prerrogativa a priori o que le salió larga. O sea, si le salió larga o si la quiso hacer larga. Claro. Si fue un plan o un accidente, digamos. Bueno, vamos a empezar a escuchar a Hernán Manoli hablando de la tradición de estas novelas extensas en relación a la suya, a Cataratas. Bueno, la elección formal de haber escrito una novela larga tiene que ver un poco justamente con el hecho de que casi nadie de mi generación lo estaba haciendo, ¿no? Yo siento que hay una especie de moda o de tendencia predominante, tal vez no es una moda, que se vincula con escribir cosas más experienciales, testimoniales, esa idea de escribir con materiales precarios que se tienen a mano y lograr generar una estética con eso. Y bueno, a mí, si bien ese tipo de experimentos muchas veces me pueden resultar interesantes, o me pueden dejar cosas, o me pueden estéticamente resultar interesantes, agradables, no era lo que me interesaba hacer en esta novela, sino que me interesaba ir en contra de esa idea de la cultura literaria hoy como algo que se puede digerir de una manera relativamente fácil, etcétera, sin por eso resultar abstracto o barroco o pretencioso. Entonces yo quería hacer una novela larga, pero que fuera al mismo tiempo muy entretenida.
Bueno, Hernán Banoli respondiendo que quería hacer una novela larga, pero a su vez que no sea barroca, que no sea abstracta y que sea entretenida. Ahí nos respondía un poco acerca de cómo sitúa en este contexto de novelitas más cortas su trabajo, que va en contra de la época, dice por ahí. Y está bueno que diga que es una novela entretenida, porque a veces eso no es considerado como un valor en sí mismo, que uno efectivamente se divierta consumiendo, que creo que es una palabra que usaría un sociólogo, consumiendo, decía, arte. Eso es una novela, digamos, de muchas páginas, para decirlo así, pero no es una novela necesariamente larga de leer. Hay tantas peripecias, tantos cambios de trama y tantos personajes muy divertidos, de alguna manera, que no se hace extensa su lectura. No es un plomo, vamos a decirlo en criollo. No, incluso en algún momento de la entrevista que le hicimos por WhatsApp, Banoli comenta que para él uno de los objetivos que debería tener cualquier escritor es el de trascender un poco el nicho de lectura de los interesados en el campo literario porque forman parte, o sea, saltar ese muro que es el de leerse entre productores, ¿no? Que sería lo que se llama, ¿viste? Prosumidores. Prosumidor. Otra vez aparece esa palabra que ayer en chiste la estábamos usando también en el pase. Claro. Bueno, el que produce y consume a su vez material, que la web es propicio para ese doble rol. Sí, y en este momento, digamos, en la literatura es como algo bastante habitual y es raro que exista una novela que trascienda esa pared, ¿no? Incluso ayer leí una crítica que salió en Telam, una reseña de Sarlo que ella decía que se sentía incómoda cuando le preguntaban qué novela podía recomendar. Algo que ella sintiera, que le gustaba a ella, pero que también le iba a gustar a cualquiera que le preguntara qué libro puedo leer. Bueno, y Banoli se plantea esto como un a priori, ¿no? Como escribir algo que sea divertido, que enganche y que a la vez sea potente literariamente. Banoli, bueno, decíamos, se formó ahí en el CONICET. Él en la presentación lo mencionábamos con sus palabras, fue beneficiario de un plan social para la burguesía, poco riéndose, fue becario durante mucho tiempo, necesitaba contarlo para poder para poder seguir viviendo, y trabaja, bueno, también muy ligado al análisis de marcas en distintas empresas y demás. Ustedes en la entrevista le consultaron acerca del significado de las técnicas científicas o sociales en las novelas del siglo XIX y XX, donde el conocimiento, esta idea de la formación y el conocimiento tiene peso específico para que los personajes advenedizos se desarrollen. Muchas veces busquen ascender socialmente. Bueno, le citábamos a Art, por ejemplo, ahí como uno de esos estereotipos. Salió el tema porque los protagonistas de esta novela, que todavía no nos metimos mucho en la trama, son becarios de CONICET. Son becarios de CONICET. Bueno, un tema que está bien para tratar en esta radio. un tema muy de agenda, además, absolutamente. Becarios de CONICET que se van a misiones a un congreso. Exactamente. Exacto. Porque la sitúa allá la novela. Sí. Necesitaba un ambiente pegajoso, dice. Caluroso. Selvático y claro, en un lugar donde una profusión vegetal que acompañe la profusión de peripecias que hay en la novela. Como una novela de aventuras también a la vez, tiene algo, sí. Ese ambiente de las cataratas de Misiones. Él, bueno, respecto a la elección de ese escenario, dice que conocía el lugar, pero tampoco tanto, como que le permitía inventar y demás, ¿no? Claro. Y bueno, el tema de los becarios tiene que ver, Banoli se plantea, en una de las preguntas nos dice que sí, que él quería indagar en el valor del saber científico en la sociedad contemporánea. Ahora lo vamos a escuchar, pero a lo que vos te referías, Perry, sí, es que claro, en la novela clásica uno puede decir, nosotros le comentábamos el ejemplo de Art, pero puede haber cualquier otro, ¿no? Un personaje, el saber de ese personaje puede valer para que consiga sus fines, ya sea ascender socialmente, no sé, hacer lo que quiera, hacer la revolución social en el caso del astrólogo en Los Siete Locos, digamos, hacer plata haciendo una flor galvanizada también en la misma novela. Entonces el saber tiene un uso concreto. En la novela de Banoli, el saber medio que no sirve para nada. Cierta inutilidad de todo ese conocimiento. Casi no un conocimiento, es en un momento dice no una fábrica de paper, pero lo que se fabrica, lo que se produce en vez de conocimiento con una aplicación práctica y narrativa, podríamos decir en el caso de una novela. En realidad son papers, son ponencias, muchos de los personajes están con varias
pestañas en este Google del futuro presente, en donde está citada la novela, y lo que hacen es estar picoteando varios archivos de Word a medio de escribir para más o menos armar con unos retazos que no sirven para nada, un texto que no sirve para nada y que nadie va a leer. Bueno, vamos a escuchar a Vanoli. Qué deprimente, chicos. Hablando de ese cierto espíritu de época, ahí va. Parece que Cataratas en cierta medida es una novela que intenta plantear la pregunta sobre la utilidad del saber, la utilidad del conocimiento y sobre la morfología del conocimiento que se produce, que circula, que se repite y que se consagra dentro de las instituciones educativas hoy en día, ¿no? Así que me parece que esa idea de que el conocimiento tiene un cierto lugar ornamental y que es administrado y producido burocráticamente, tiene que ver con esta pregunta. Y si bien esta idea de la ornamentalidad y de la burocracia del conocimiento no pretende agotar el problema, porque me parece que hay diferentes facetas del conocimiento que dan un poco vueltas por ahí por la novela, me parece que una de las características preponderantes que hay hoy con la producción del saber y con la producción de la información y con la producción de los resultados de diferentes investigaciones que circulan a nivel académico, es la sensación de una gran inutilidad en muchos casos. Bueno, otra de las respuestas de Hernán Vanoli, que estuvo charlando con nosotros y aquí nos comentaba acerca de, esta idea de la inutilidad del conocimiento por la que transitan varios personajes de Cataratas, este libro que hoy les mencionamos. Otro asunto que charlábamos fuera del aire, que se percibe en la novela inmediatamente, es la enorme profusión de marcas comerciales, tanto ficticias. ¿En la tapa lo auspician muchas marcas, no? En la tapa, no, hay como unos monitos, hay como unos gorilas. Yo me estoy devanando la cabeza todavía. Primero que no sé si son gorilas, no soy biólogo, digamos. Pero yo creo que son unos gorilas. Perry, vos que estás en este mundo de los medios, ¿cómo se llama cuando yo vendo? Ponele cuando Santiago del Moro me vende una publicidad al aire. No la que va en el corte, sino la que dice él. El PNT se llama eso. La PNT. Bueno, está llena de PNTs, la novela. Publicidad no tradicional, pero menciona muchas marcas en la novela, decís. Sí, muchísimas. Google una Iris, por página. Claro, más de una por página, diría yo. Incluso Google Iris, que es Google particularmente inventado, digamos, por Vanoli para la novela. Mao, que es una red social, que nunca se termina de entender cómo funciona, qué colores ¿Marcas tiene. inventadas o no, verdaderas? Pero además, y verdaderas también, mucha Coca Light. Monsanto, Coca-Cola, que tiene Electroingeniería, la empresa constructora asociada a Zanini, ex funcionario. Bueno, en fin, todas esas marcas que Vanoli menciona tienen que ver con su trabajo muy atento. ¿Él es sociólogo, dijimos, no? Es sociólogo. Es sociólogo. Sociólogo. Doctor en sociología, claro, y trabaja haciendo investigación de mercado. Ahí está la cosa, hace consultoría. Y se ve que tiene, primero que tiene un conocimiento real del campo y además que le interesa literariamente. Y está bueno eso porque, digamos, en la novela, volviendo a la comparación con la novela clásica, ¿no? Es como que en general hay una especie de criterio materialista para la descripción y para la formulación de un tipo, de un personaje, en donde la forma en que los personajes se visten los define, dice mucho de ellos, claro. Las habitaciones en donde duermen dicen mucho de ellos, etcétera, etcétera. Eso va desde Balzac y Flaubert hasta Perec, hasta lo que quieras. Y bueno, acá le mencionábamos el caso de Fowell, que es el hombre que tanto ha hablado de las marcas en la Argentina. Sí. Y no, pero también, somos consumidores en ese sentido en cuanto a la misma red social Facebook nos define por los gustos y demás, lo que consumimos, lo que miramos, los análisis de marketing y demás, también si somos ABC 1, 2, 3, es como si el algoritmo que genera Facebook y Google al mismo tiempo fuese más real que nosotros mismos. En términos de producción y consumo, quiero creer que solo en esos términos es más real que nosotros digamos mismos. Que como mojo, digamos, como amuleto o como imagen, como isologotip, las marcas tienen una presencia urbana y virtual tremenda, ¿no? Uno se las cruza a cada paso y asocia necesariamente a eso
momentos de su vida, sentimientos. Momentos de su infancia, recuerdos con novias, es muy terrible. Claro, Se cuando mete en era el chiquito ADN de uno, comía el ADN. tal golosina, y decís la marca. Bueno, pero le preguntamos a Chocolate Vanoli. Jack, por ejemplo. Este alfajor lo comía con ella. Chicos, orden. Le preguntamos a Vanoli sobre esto porque además del anecdotario tiene un sustrato muy interesante que a él le interesa analizar a través de los personajes y en el avance de su novela, la presencia de las marcas y demás. Bueno, la cuestión de las marcas y la cuestión del consumo como principio de constitución de las ficciones en nuestra vida contemporánea es un tema que a mí me obsesiona. Así que me pone muy contento que me pregunten esto, y además que yo tengo una relación muy estrecha y muy cercana con todo el universo de las marcas, porque siempre trabajé en investigación de mercado. De hecho, hoy en día estoy trabajando en una consultora de investigación de mercado de una manera bastante intensa, y bueno, me parece que hay un secreto que nos dicen las marcas, por un lado, ¿no? Hay una especie de fórmula de los modos de reproducción de capital que las marcas hablan, ¿no? Las marcas nos hablan y hablan de eso, hablan del capitalismo contemporáneo, por un lado. Y por otro lado, creo que también en esa proliferación loca de las marcas se cifra o se condensa algo vinculado a la relación del hombre con lo absoluto, que se podría pensar sin forzar demasiado las cosas, como la relación del hombre con lo sagrado, y donde las marcas tienen una voluntad clara de intervenir, y no solo una voluntad, sino una efectividad a la hora de intervenir en el espacio público, que muchas veces no tienen las propias religiones y muchas veces no tienen la política, ¿no? Una vinculación del sujeto, del individuo con lo trascendente a través de las marcas. Entonces, bueno, para mí son un tema interesantísimo, y no puedo dejar de pensarlas, y creo que la literatura no debería dejar de pensarlas si aspira en algún momento a poder hacer una contribución, aunque sea módica, aunque sea estética, a la conformación de ciudadanías de consumo reales y críticas. Bueno, ahí está, Hernán Vanoli hablando justamente de la presencia de sus marcas. ¿Hay que traducirlo? Lo tiró ahí con una categoría increíble al sociólogo, pero no. Sustituyen a la religión, ¿no? Esto es sociología a lo bestia, digamos, pero de alguna manera sustituyen a la religión, te da algo en qué creer, te da una fe, digamos. Hay gente que compra solo zapatillas PIP, por ejemplo. Yo conozco mucha gente que solo compra tal o tal marca. Tienen mucha fe en ese producto y en la identidad que les otorga junto a la comunidad de tal marca. A mí me interesa, ¿no?, lo que dice Vanoli al final, que él de alguna manera se plantea esta inscripción de las marcas en la narrativa, en la literatura, como algo ineludible, como que tiene que estar, ¿no? Él lo da, si la literatura que aspire a, digamos, generar un sujeto de consumo crítico, lo que sea, tiene que incluir sí o sí algún pensamiento, algún trabajo con la cuestión de las marcas. Y me parece que eso habla también de otro a priori de Vanoli al momento de escribir, que es justamente que es justamente la intención de intervenir en una coyuntura político-cultural determinada. Digamos, Vanoli quiere pensar la realidad social, cultural y política de Argentina y de la sociedad, digamos, postcapitalista actual. Dígale postcapitalista, está bien. No, está bien. ¿Capitalista está bien o postcapitalista? ¿Dónde cierra la...? Digámosle capitalista, porque si vos decís postcapitalista es como si ya no fuera. Vanoli capaz que le dirá postcapitalista. Yo leí un alemán una vez que hablaba del turbocapitalismo, nada más. Me parece que puede ir con Vanoli, una cosa centrífuga. Pero digo, ¿no? Es re importante eso, porque, bueno, el título que elegimos para la columna es, parafraseando a un ensayo clásico de la literatura argentina, es Ciencia Ficción y Realidad Política, que está sacado de Literatura y Realidad Política, de David Viñas. Claro, que es re interesante esto que plantea Vanoli, ¿no? Como que él tiene esta intención, ¿no?, de pensar la realidad cultural, digamos, ponerle Argentina, para decirlo concretamente. Y para eso él cree que hay que hacer ciencia ficción, o que hay que escribir narrativa
trabajando la distopía, trabajando eso, qué sé yo, ponerle la tecnología, las biotecnologías, por ejemplo, y trabajando también el mundo de las corporaciones, ¿no?, económicas. Ahí está la presencia de las marcas que decíamos, Electroingeniería, Monsanto, etcétera. Y bueno, después en otro momento de la charla, no va a entrar en el programa de hoy, pero va a quedar como material extra en nuestro sitio web. Seguramente cita Fowell, un hombre, gran escritor que ha introducido a las marcas, y él le dice, no tanto tiene que ver Fowell como influenciado en mi rol de escritor, sino en nuestro lugar de lector también, lo que ha aportado Fowell con esta idea de ver la realidad material de la vida de las personas a través del consumo que hacen, etcétera, en los personajes. Más una mirada, una forma de leer, como decís vos, que una manera particular de escribir. Como Vanoli también evita, en consonancia con lo que decía Bernie, evita cualquier costumbrismo, localismo, cualquier cosa minuciosa y pequeña, va a lo grande, realmente. Bien. Pero sí, igual hay que decir, ¿no?, que es una característica de la novela en general, la de tematizar, cuestionar y, digamos, dar cuenta de las relaciones de producción del capitalismo, ¿no? Desde y de circulación del capital, digamos, ¿no? En algún momento puede haber sido con los rentistas, o sea, Jane Austen a lo mejor vivían de rentas que tenían su familia en las Antillas, y ahora nada, eso, las marcas tienen que inscribirse en una novela, según Vanoli, ¿no? Pero digo, atraviesa toda la historia de la novela esta. Dejando de lado el carácter más sociológico, político, hablamos de literatura con Vanoli también, acerca de influencias o en qué estela se inscribe su Cataratas, y aparecía la figura de Philip Dick ahí. ¿Cómo llegaron a esas ideas con Vanoli? Que ahora lo vamos a escuchar justamente hablar de eso. A partir del uso que él hace de la ciencia ficción como género, como decíamos antes, no es una novela es una novela realista, es una novela con un uso del género de la ciencia ficción, pero está entre medio de ambas cosas, y Philip K. Dick es un autor inevitable. Es el que escribió la novela en la que se basa Blade Runner, para comentarlo dar con una todos. Referencia inmediata, que es un género que se llama cyberpunk, ¿no? Que tiene que ver con futuros distópicos, panoramas sociales de una desigualdad tremenda, ciudades colapsadas. Lo que hoy está muy presente en las películas y las series. Completamente. Black Mirror, por ejemplo. Estados totalitarios, un control político y social y sobre en el ADN también, de la gente. Y es re interesante pensar si eso no se convirtió en algo, digamos, la estela del cyberpunk, la estela de Philip Dick, ya es un discurso masificado. Sí. Claro, sí, que todos más o menos manejamos. Y es más, probablemente nuestro imaginario de futuro, algún condimento de eso inmediato, digamos, o mediato, va a tener, digamos, porque Philip Dick es recontra recomendable, es un clásico, obvio, pero nada, se metió en nuestra forma de pensar el futuro. Vamos a escucharlo a Hernán Vanoli hablando de esto, justamente. Seguimos compartiendo la entrevista que le hicimos. Bueno, coincido con que la novela tiene algunos elementos propios del universo narrativo de Philip Dick. Me parece que eso viene más que nada por el lado de una idea paranoide sobre lo social, una idea de una vigilancia bastante avanzada. Si bien creo que en el caso de Cataratas, por ser una hija de su tiempo, eso está matizado y también está atravesado por la trágica paradoja de que nos mostramos mucho también para que nos investiguen, ya no nos molesta tanto. Y después sí, me parece que esta idea de futuro y esta idea de distopía que trabaja un poco la novela, tiene que ver con esto, tiene que ver con la idea de que yo a veces digo que hoy en día cuando te dicen, vos escribís ciencia ficción, o vos haces literatura distópica, a mí me parece que es una variante del realismo hoy en día, ya ese tipo de literatura, y que en todo caso habría que pensar hasta qué punto no se transformó en sentido común dominante, ¿no? Que es una pregunta que yo me hago siempre, y esto opera un poco interrogando mis propias condiciones de producción. Yo ahora estoy por publicar otro libro, un libro de relatos que se llama Pyongyang,
y que también trabaja un poco este tema de, digamos, de las temporalidades dislocadas, que yo pienso, como te decía, como una forma del realismo, pero me parece que bueno, que también hay que empezar a pensar un poco cómo trascender o cómo politizar o cómo desarrollar esa idea de un futuro que ya llegó y es suave y es horrible al mismo tiempo, ¿no? Y es confortable y es deprimente a la vez. Y bueno, me parece que eso ya es una estética realista y que todas las otras estéticas que son más realistas, entre comillas, incurren a veces en algunos clichés o en alguna comodidad con la historia de los géneros, tal como eran los géneros leídos antes de que lo digital fuera nuestro principal protocolo de lectura. Entonces me parece que estamos todos ahí en un momento un poco bisagra y me parece que dentro de ese momento bisagra yo también pertenezco a una generación que es muy híbrida, ¿no? Porque en su momento yo era chico y tuve que esperar para que Entel viniera a conectar el teléfono a mi casa. Durante muchísimo tiempo no tuve teléfono y ahora estoy conectado las 24 horas del día. Entonces hubo ahí también una aceleración de la historia que nos pone en un lugar medio raro y nos convierte a los que tenemos un recorrido similar en seres bastante híbridos, me parece. Bueno, otra de las respuestas de Hernán Banoli ya para el cierre, muy jugosa la entrevista, la verdad. Ahí está la recomendación, Cataratas, y ahora está por sacar otro libro, se llama Pyongyang, dijo, ¿no? Sí. Tiene una manía, y con esto vamos cerrando, tiene una manía con los toponímicos, no con los nombres propios de personas, sino con los nombres propios de lugares. Pinamar, Cataratas. Claro, otro tiene Habana Maravillosa. Muchacho, bueno, como siempre, un pleasure. No se dice placer en inglés. Pleasure. No, Sí, pleasure. Joy Bien. también puede Bien. ser. No como Joy, sino... Bueno, La semana que viene estamos por acá. Nos vemos. sí, señor. Aprovechamos para agradecerle a Banoli Totalmente. la amabilidad. A full, que se portó re bien y nos dijo avisen, después les vamos a dejar el material en el sitio para que lo escuche. Bueno, no sé si estará en vivo escuchando desde Buenos Aires, pero si no se lo mandaremos después. Bueno, y rápidamente, Carla171, te ganaste la orden de compra de Mandrake, le aplaudimos a Carla, la felicitamos, Carla171, acércate ahí a Rioja 1869 con tu DNI y canjeá por la literatura que quieras este premio. Salud. Estimados, muchas gracias por vuestra atención. En lacanciondelpaís.com.ar, más noticias, más información, la agenda cultural y todo eso que solemos darles. Que la pasen bien, hasta mañana.